Regresamos con más información aquí en Trendeando y sin duda la música colombiana pasa por uno de sus mejores momentos y una muestra de ello son el gran número de artistas que están tomando fuerza en las plataformas digitales con sus composiciones e interpretaciones. Trendeando habló con algunos de ellos acerca de sus nuevas canciones y proyectos. Esta noche quiero encontrar el amor de las películas. La música colombiana pasa por un gran momento y en este 2016 varios artistas buscan consolidar sus propuestas que cada vez suenan con más fuerza en las plataformas digitales. Este es el caso del músico colombiano Ricardo López. Ricardo López es un proyecto que tiene alrededor de unos 8 años de trabajo. Digamos que hemos materializado como una etapa de maduración y ya para este 2016 lanzo Buscando tu amor, que es una canción que está compuesta con el alma, compuesta con muchos elementos para llegar a la gente y pues no solo de los colombianos, sino de toda la gente que quiera escuchar. Actualmente el músico da a conocer la canción Buscando tu amor, producida por el reconocido artista Pablo Uribe, quien ha trabajado para cantantes como Thalía, Maluma, Pasabordo y Piso 21. Bueno, Buscando tu amor es una canción para aquellas personas que están enamoradas, ¿sí? Una canción en la cual se compuso con una mezcla de distintos géneros, como el reggae y el pop, pero queríamos que fuera una canción romántica, pero no cortavenas, ¿sí? Una canción que realmente llegara al corazón, pero que asimismo fuera muy chévere, muy para escuchar, muy para dedicar. Y nace con mi productor musical, que es Pablo Uribe. Digamos que estábamos en una reunión musical y surgió el coro de la canción y de ahí desprendimos la canción. Estoy buscando tu amor, robarme tu corazón. El video de esta canción, dirigido por Juan Infante, supera las 12.000 reproducciones en YouTube. Si decidimos vivir el momento. Riva es uno de los actos femeninos con mayor proyección internacional. La artista actualmente da a conocer su sencillo Long Time. Descubrirás que te Es una canción muy importante para mí, la que cierra todo el proceso de mi primer álbum Hearts and Diamonds, y es una canción muy especial porque habla de motivación, habla de inspiración, habla de trabajo, habla de que los sueños son muy lindos, es muy lindo soñar, es muy lindo anhelar las cosas, pero es más lindo cuando nos enfocamos y trabajamos por llegar a ellas. Riva no solo es cantante, también es youtuber, actriz, presentadora y deportista. El pop corre por sus venas y en este video muestra 4 elementos esenciales para su vida. Quería representar en el video el camino de la vida y muchas de las sensaciones y emociones que sentimos todos los seres humanos cuando estamos en camino a nuestros sueños. Entonces, la lucha que está representada por el deporte representa la disciplina, la constancia, la perseverancia, el trabajo que uno hace diario por los sueños, por ser cada vez mejor. El videoclip oficial de su nuevo sencillo supera las 35.000 visitas en la plataforma de videos de YouTube. Esencia es la nueva canción de la agrupación Guarango, una banda de salsa colombiana que lleva 9 años de trayectoria musical y que ha conquistado al público en general. Se encargará de mi pobre corazón. Es nuestra primera canción como romántica. Siempre los sencillos anteriores que hemos tenido han sido unas canciones bien fuertes, rumberas. Esta canción es bien romántica, habla de amor, es una canción bien bonita para dedicar a esa persona y ha caído muy bien con el público. Porque sé poco es lo que soy, me he dado cuenta que sin ti vivo vacío y sin sentir. Este sencillo hace parte de la primera producción discográfica de Guarango, que también lleva por nombre Esencia. De mi amor, que es infinito y compasión. En el EP se pueden encontrar siempre desde la salsa, primero letras románticas, canciones hacia el amor, hacia la vida del artista, elementos desde la timba, pasando por la champeta y terminando con una canción, una versión pop precisamente del primer single que es Esencia. La agrupación se ha presentado con éxito en 3 festivales de salsa al parque en Bogotá. Te darás cuenta como gritando latido.
En los 3 festivales que hemos participado, el público ha tenido una gran acogida, nos ha recibido muy bien y gracias a eso es que hemos impulsado un poco nuestra carrera a otros niveles, tanto musicales como en todo este entorno de la industria también. No respiro donde voy, es aire puro que refresca el corazón. Esta nueva ola de artistas colombianos busca contar con el apoyo de todas las personas que se identifiquen con su música para así poder llegarle a más audiencias nacionales e internacionales. Suave mi negrita y acércate un poco más. La noche nos incita, ven y vamos a vacilar. Bueno, chicas, y hoy vamos a seguir con mucha música en este jueves en Trendeando porque nos visita un grupo que nos puso a bailar a todos desde que éramos adolescentes. Proyecto 1, Nelson Zapata, Kid G, Paolo, bienvenidos a Trendeando, señores. Bienvenidos a esta su casa, nuestra tele. Vienen con un nuevo lanzamiento y un video, Beautiful Lady. Háblenos de esto. Exacto, Beautiful Lady, dedicado a chicas hermosas como ustedes. Gracias. Que se Eso lo te quedó merecen. bien lindo. Ya Claro. empezamos bien, empezamos bien. Seguro que sí. Exacto, entonces de eso se trata, con ese ritmo que nos caracteriza a nosotros, con elementos modernos, y de eso se trata Beautiful Lady. ¿Cómo se ha ido reinventando Proyecto 1? Son muchos años de carrera musical, pero ¿cómo se reinventan para seguir tan vigentes? Bueno, siempre música nueva, letras nuevas. Por ejemplo, Kiji y yo tenemos 6 años en el grupo, soy la nueva generación de Proyecto 1 y traemos muchas cosas nuevas. Nosotros somos cantautores también, componemos, cantamos, así que traemos todos juntos para esta música que nos mantiene. ¿Qué podrías decir que tú le aportas de nuevo, diferente a este nuevo Proyecto 1? Yo puedo decir de repente un toque romántico, porque yo soy más romántico, soy más, mis canciones son más baladas, pop y estilo otro, y se fusiona bien con el merengue que estamos haciendo ahora, lo de Beautiful Lady, siempre tiene su picardía, pero su romance. Pero ese romanticismo. ¿En esta nueva producción se mantienen con el merengue pop o quieren incursionar en nuevos géneros? Pues nos mantenemos o sea, no nos queremos alejar de la identidad de nosotros, Claro. pero también no nos queremos quedar estancados en lo mismo. Entonces, pues tenemos cositas así de fiesta, el estilo El Tiburón está pegado. Claro, pero mientras la fórmula funcione, Exacto. vamos a seguirla. Hay que repetirla, Claro, que y hay, sí. y hay cositas de bailar, así como 25 horas, como Another Night y todo. Ay, 25 horas me fascinaba, pero bueno, estamos viendo Estamos ahora viendo el el video de la nueva canción, vamos a escuchar un poco. ¿Dónde fue grabado? ¿Dónde se grabó? Aquí en Miami. Aquí en Miami. Cerquita ¿De qué se trata? ¿De qué se trata el video? ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? Bueno, el video se trata de una chica tan hermosa como ustedes, como dijo Nelson, y estamos ahí como cantándole a la muchacha, a la chica y ¿Hay gozamos beso o mucho. no hay beso, compadre? No me meten problemas que estamos en vivo. Por favor. Yo creía que estábamos aquí tú y yo. Bueno, y estamos escuchando esta nueva canción que yo les digo que está muy, pero muy pegajosa. Tiene un ritmo de esos sabrosos, ¿verdad? Divino, como siempre los ha caracterizado su música, su buen merengue que nos hace bailar a todo el mundo y darnos sin miedo. Mira, giras en Latinoamérica con esta canción, ¿tienen nuevas? Claro que sí. Bueno, ya en lo que va de año hemos visitado Colombia, regresamos a Colombia ¡Qué ahora un bueno! par de meses, vamos a Panamá, hay planes para Ecuador. Y Bueno, hay ¿qué muchas ciudades cosas. de Y aquí en Colombia? Miami ¿Qué también. ciudades de Colombia van a visitar? Díganme que Barranquilla tiene que estar ahí. Mira, por ahora Cali y Bogotá. Ajá. Y esperamos que sea punte Barranquilla. ¿Tienes ¿no? fecha por ahí? Eso va a ser Para que en estén mayo y pendientes. junio. Mayo y Mayo y junio, ya Sí, saben. pero todavía me faltan las fechas Y aquí exactas. en Miami, para que los colombianos que están aquí viéndonos en Miami. Ah, claro que sí, este sábado. Este sábado. 16, bueno, el 16 de abril. ¿A qué hora y dónde? Va a ser en Club 12. En Club 12, junto Aparte. a Fulanito y Sandy ¡Wow! Barber. ¡Qué Exacto. genial! Tremendo rumbo. ¿A qué hora? Aparte, pues, ten ahí a las 11 para estar seguro que no se pierdan nada. ¿Y las boletas dónde las pueden comprar para ir? En el mismo Club 12, o si no, chequen las redes sociales que ahí mismito Club 12 y ahí pueden. O sea que conectar. este fin de semana ese Proyecto recinto va a Proyecto estar Uno pero va a poner a full, bailar con Miami. fulanito, imagínate tú también con Proyecto Eso 1 y eso con se todos va a esos poner clásicos que todos nos pusieron a bailar Oye, en la bueno, época de los 90. Hablando de eso, ¿en el concierto también están cantando las canciones del pasado o cómo? Seguro El que sí. éxito está pegado, brinca, tiburón, Eso. 25 horas, no 25 horas, yo quiero escuchar 25 horas. todo. Eso, materialista, buenísimo. cuarto de hotel, todo. Materialista, claro que sí, pero con esta materialista y todo este séquito de canciones buenísimas de Proyecto 1, vamos a una breve pausa comercial, pero ustedes que están ahí en casita, no se despeguen porque ya venimos con mucho más de Trendeando y esta sorpresota con Seguimos Proyecto con Proyecto 1. 1, ya volvemos.